Muy buenas noches. Eh, Hago la siguiente presentación de la actividad intermedia de la unidad número uno y la unidad número 2 de manera individual del curso de legislación laboral, presentado a la doctora Ana Estela Mendoza y a la tutora doctora Eddy Burgos Tavares. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Fabio Niño, soy un estudiante de administración de empresas, el cual me encuentro ubicado en la ciudad de Bogotá. Mi sede es la José Acevedo y Gómez. En la actualidad estoy laborando en el Hospital La Victoria, una entidad social del Estado. Llevo en el sector salud aproximadamente 11 años. Dentro de mis actividades y pasatiempos favoritos es practicar el deporte, voleibol y atletismo. En cuanto a la asignación de legislación laboral, pues sin ser pretencioso ni ningún ánimo de sacar partido de esta actividad, considero que es una de las que aporta conceptos de gran interés con inmediatez. Sus aportes son aplicables en el diario vivir, así lo considero yo, tanto a nivel personal como profesional. Todos queremos saber de normas y leyes que son de pertinencia a los integrantes de cualquier empresa, llámese salud, llámese la industria, textil, lo que sea, tanto a mi nivel personal como a nivel de empleador. Entonces, es una materia que da unas herramientas y posibilidades para entender cómo son las liquidaciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Todo lo relacionado con esta materia ha sido muy interesante. Mm, esta asignatura pues nos presentaba básicamente dos unidades con una serie de contenidos. Y la estrategia pues que es bien interesante, entonces basada en problemas. Entonces un rol seleccionado durante todo el desarrollo del curso mi rol fue el asesor de reclutamiento. El contenido de las actividades de la unidad uno era el derecho individual del trabajo y la relación laboral trabajador-empleador. Otro capítulo eran las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Y otro capítulo, el salario y sus elementos constitutivos, el acoso laboral y los comités de convivencia. Entonces, ¿cómo inciden todos estos conceptos frente a la legislación laboral? Estas tres primeras unidades, estas tres primeras eh, contenidos de la unidad 1. Los contenidos de la unidad 2, ¿cierto? Que son los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 que nos hablaba de los impuestos a la renta para la equidad. El 2013, mayo del 2013 se aplica el CREP. O el capítulo 5, los regímenes especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección de la maternidad, prestaciones sociales en caso de muerte del trabajo, qué se debe hacer, cómo se liquida, cuáles son las conductas. Temas muy interesantes. Y otra unidad era la terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Entonces, a través de ejercicios teórico-prácticos, pues pudimos profundizar un poco en estos temas que son de interés, como les dije al comienzo. ¿Cómo inició nuestro curso, no? Pues, todos los estudiantes del grupo analizaron una situación presentada en una película denominada El Método. No la conocía, muy interesante. Realizaron las pestañas del simulador y seleccionamos, habían varios candidatos en la película. Entonces, a través de este ejercicio, pues cada uno seleccionó un candidato de la película, donde pues, veíamos que eso era una simbiosis entre estos tres conceptos: trabajadores técnicos, preparados, veloces,
de mente, enormemente profesionales, con muchas capacidades. Entonces, pues, es una forma de llevarnos a crear un escenario donde vamos a hacer una práctica. Eh, a través de ellos, pues, una vez a la selección del candidato, el estudiante elaboró una hoja de vida, de acuerdo al que se seleccionó y a su rol, y la comparte con los demás integrantes para debatir y elegir el mejor candidato por razones de su, y las razones de la elección, porque elegimos a X o a Y persona por sus cualidades profesionales, personales. Entonces eso nos llevó ahí a una discusión. Cada estudiante adicionalmente realizó la liquidación mensual y quincenal del candidato seleccionado por su rol en el trabajo colaborativo. Así y lo compartimos. También aprendimos el desarrollo de cómo es el proceso de afiliación a una EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, a una caja de compensación, cómo se elabora un contrato. Elementos importantes que están inmersos en las áreas de talento humano de cada una de nuestras empresas o en cualquier empresa. Entonces, qué importante uno conocer cómo es realmente el proceso. A veces uno se limita a verificar y a dar los papeles, pero no profundiza en ese, en esos elementos que son bien importantes conocerlos. En torno al área de departamento de talento humano de la empresa, se establecen procesos como la de liquidación de nómina, como les mencionaba anteriormente. Para nuestro caso, un aprendizaje basado en tareas. Se colocaron en práctica todos los conceptos, desde horas extras diurnas, nocturnas, recargos nocturnos, horas extras, festivas, diurnas y nocturnas. Recordamos los que en algún momento manejamos ese concepto o que simplemente no lo pagan nuestro empleado, entonces profundizamos cómo es el proceso, como el proceso de afiliación, como el proceso de cuáles son los descuentos que por norma están establecidos, cómo se manejan. Entonces a través de, pues como el gráfico nos ilustra y todos siempre vamos a estar ahí en ese centro en algún momento, ser el líder, sí, y quien maneje a todas las demás personas. Entonces qué bueno tener esos conceptos de cómo liquidar, quienes lo solicitan, quienes tienen derecho, quienes no tienen derecho, en qué casos, cómo se le quedan unas vacaciones, cómo se le queda una prima. Yo no sabía que una persona de, de trabajo del hogar no tuviera derecho ¿a qué? A primas. Entonces, importante conocer todos los conceptos. Pero pues es a través de estos ejercicios que se empiezan a adherir los conocimientos. Bueno, dentro del proceso pues también y de esta actividad que estamos realizando pues me correspondió los capítulos 3 y 4, el salario y sus elementos constitutivos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso ahí sobre esto, qué es el salario y cuáles son sus elementos que lo conforman y no. Entonces, constituye el salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, que sean de su diario trabajo, valor del trabajo suplementario de horas extras, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones, como los vendedores especiales de este último párrafo, entonces que tienen este derecho. El artículo 131 del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona que las propinas que recibe el trabajador no constituyen, importante tener este concepto claro, salario, y por consecuencia no puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador.
Lo que éste recibe por propinas cuando el salario se pacte en especie debe valorarse expresamente y no debe ser mayor al 50% de la totalidad del salario. Es un concepto ahí que no lo conocía, entonces lo comparto. El salario mínimo, en su artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Hay una discusión ahí que es muy poco, pero eso es lo que en este momento anualmente se hacen unos reajustes de acuerdo al IPC o a una concertación entre las partes, las centrales obreras y el gobierno. Entonces, el salario mínimo se define de esta manera. Encontramos también que un salario integral de conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, falta la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de las prestaciones, recargos y beneficios. A esto le conoce como salario integral. Recordemos que son 10 salarios mínimos. De ahí en adelante considera salario integral y pues están incluidas todas las prestaciones, recargos y beneficios en este valor que se pacta. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cantidad. Este salario no estará exento de las cotizaciones de seguridad social ni de los aportes para fiscales de SENA y de SEDECA de compensación. O sea, la empresa tendrá que hacer los aportes correspondientes a estas tres entidades. Encontramos también que hay salario en especie. Constituye el salario en especie toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa de servicios tales como alimentación, habitación, que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Ahora el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de los servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no correspondan a una contraprestación por la labor del trabajo no hacen parte del salario. Bien importante este concepto. No hacen parte del salario. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención o alojamiento, pero no en, o sea, es claro, ¿cierto? Que los viáticos permanentes constituyen parte del salario. Entonces hay personas que dentro de su labor o su quehacer diario tienen que estar viajando, tienen que estar desplazándose, entonces están incluidos estos valores y los contemplan. Pero los que no son de esta manera, de manera regular, entonces no van a ser incluidos los viáticos dentro de su salario. Las sumas de dinero que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de la empresa, economía solidaria, propinas, las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. La empresa tuvo un negocio exitoso y gracias al trabajo de todos sus empleados, pues, tuvieron unas ganancias mayores y la gerencia decidió dar un estímulo, llamémoslo más bien así. Entonces no van a ser parte de constitución del salario, está fuera del salario y simplemente es un estímulo. El auxilio de transporte no constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación debe incluirse en la base de liquidación. Está fuera el salario mínimo, está pactado y está por fuera, pero en algunos eventos, en las vacaciones, por ejemplo, cuando se van a liquidar, no incluyen
posible trastorno. Las formas y libertades de estipulación del pago de salarios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario de sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por hora o por el estado o por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos o convenciones colectivas de fallos arbitrales. Entonces, conceptos importantes. Bueno, los periodos de pago. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. El periodo de pago para las jornales no puede ser mayor de una semana y para el sueldo no mayor de un mes. Jornal, una semana y los sueldos no mayor a un mes. Una empresa acá en Colombia lo pactan cada 15 días, las quincenas o las mensualidades. El pago del trabajo suplementario de horas extras superior a las 8 y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario en el periodo en que se ha causado o más tardar con el salario del periodo siguiente. Esa potestad del empleado. En Colombia hay la prohibición de trueques en algunos eventos. Se prohíbe el pago de salarios de mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos de que se trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido, alimentación para el trabajador y así. Lugar y tiempo de pago. Salvo el convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador esté servicio, durante el trabajo o inmediatamente después de que este cese. En los salarios sin prestaciones, durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a recibir salario aun cuando no haya prestación de servicio por disposición o culpa del empleado. De que el empleado no va a asumir acciones que el empleado hace producción, no llegó la materia prima, y pues ellos tienen que pagarle su quincena, su salario, así no haya ejecutado las actividades. Hablemos ahora de la retención, deducción y compensación del salario. En la legislación contemplada a partir del Código Sustantivo de Trabajo se entenderá que podrá existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. El salario mínimo no es embargable. Sin embargo, se tienen dos excepciones a favor de las cooperativas legalmente constituidas. La excepción de la regla y la excepción, ¿no? En los casos de que los embargos por pensión alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta el 50 de todo salario, incluso el mínimo legal. Entonces, hay esas dos excepciones para que se queden claras. Prestaciones sociales a las que se tiene derecho el empleado. Prima de servicios. La prima es de obligatorio pago por todos los empleadores que tengan el carácter de empresa, es decir, que en el caso de las empleadas domésticas esta prestación social no será reconocida de forma obligatoria, lo mencionaba anteriormente. Entonces, un concepto que aprendemos nuevamente. Asimismo, tampoco es obligatorio reconocer la prima legal de servicios a los trabajadores accidentales o transitorios, es decir, los que son vinculados para laborar por un periodo no mayor a un mes. Hay casos que no nos obliga a la ley. Calzado, vestido y labor. Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes deberá solicitar cada 4 meses en forma gratuita un par de zapatos, un vestido o labor de trabajo cuya remuneración mensual sea hasta 2 veces el salario mínimo. Tiene derecho a esta prestación de trabajo que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de 3 meses de servicio del empleado. Debe dotarlo cada 4 meses y haya estado más de 3 meses de servicio. Otro tema interesante pues, es el capítulo 4, el creo impuesto a la renta para la actividad. Este fue creado en el 2012 y empezó a regir a partir del 1 de mayo de 2013. En abril de 2012, la reforma tributaria. Se crea la retención en la fuente o título crédito.
Es una nueva retención en la fuente establecida en la Ley 1607 del 2012. El CRE o impuesto a la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo grabado. Fue creado como un aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Hay otro tipo de impuesto con una estimación específica que es el CRE. ¿Quién debe declarar el CRE? Deben presentar y pagar el impuesto CRE. Si es contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta o complementaria. Las sociedades, las personas jurídicas asimiladas, la sociedad y entidad extranjera por sus ingresos de fuente nacional. No debe pagar impuesto CRE si es persona natural, entidad sin ánimo de lucro, sociedad declarada como zona franca a diciembre 31 de 2012, o que no hubiese radicado solicitud a 31 de diciembre de 2012. Usuarios de zona franca y sujeta a la tarifa especial del impuesto sobre la renta complementaria establecidos en el artículo 240, artículo primero del Estatuto Tributario. Entonces, no deben presentar impuestos estos anteriores que mencioné, las 4 personas. Los aportes para fiscales. Todo empleador de carácter permanente que tenga hasta 2 trabajadores y los que tengan trabajadores de más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sean o no sujetos a pasivo de impuesto, seguirán obligados a realizar aportes para fiscales y las contribuciones obligatorias de seguridad social y salud. Para estos salarios están obligados a efectuar aportes para fiscales del 9%. Lo había mencionado anteriormente, el salario liquidado. El porcentaje de su nómina mensual del salario con destino al SENA, al ISPF y caja de compensación. Estos aportes se realizan por intermedio de la caja de compensación a que esté afiliado el empleado. Los contribuyentes del CRE dejarán de pagar los aportes patronales al SENA y ISPF. Ya no se pagarán a este sino a la caja de compensación. Los aportes a salud patronales los dejará de pagarse a partir del 1 de enero de 2014. La exoneración de pagar los aportes antes mencionados es para salarios inferiores a 10 salarios mensuales legales vigentes. Menores, mayores. Tomado de la reforma tributaria del 1607 y comentarios de los decretos de abril de 2013. Cogemos esto. Quería mostrar las diferencias entre la CRE y el impuesto a la renta. El impuesto sobre la renta para la actividad CRE es un tributo de destinación específica para la financiación de programas de inversión social en beneficio de la población más necesitada, que es usuaria del SENA y del ISPF. La declaración la presentan y pagan solo las personas jurídicas contempladas en la ley, las que mencioné en la diapositiva anterior. A diferencia del impuesto sobre la renta que la presentan y pagan tanto personas naturales como jurídicas. Esa es una de las diferencias bien marcadas. La renta la pagan todos. La tarifa de impuesto sobre la renta para la equidad es el 9% para el año 2013, 2014 y 2015 y el 8% para los siguientes años. Para el impuesto sobre la renta, el 5%. Es bien importante, ¿no? Bueno, mis conclusiones. El módulo de legislación laboral permitió afianzar conceptos de la gestión del talento humano, se logró la profesión de los diferentes conceptos dados en el curso, se establecieron parámetros legales para la realización de nómina, se afianzaron los criterios requeridos para la selección de personal, se logra interiorizar la importancia del proceso de contratación de personal a los que el empleador está obligado a ofrecer al trabajador, se conoce el impuesto que cree las preferencias. Recomendaciones generales.
gráfica, yo creo que hay que mostrar más que lo que no puede ser inmediatamente. Considero que el trabajo en equipo nos permite construir el derecho de interactuar con otros en un espacio importante que al final logra estructurar el conocimiento de vida, que a su vez nos garantizará el éxito continuo. Esa es la ficha roja de la industria. Es importante que si tú que estás estudiando cuestiones maneras de interacción con los demás, te aseguro que si lo haces obtendrás los mejores resultados de tu aprendizaje diario. Eso es verdad, la carita verde y feliz. Muchas gracias, espero que seáis felices esta